Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El otro día escuchaba una frase que me impresionó de verdad. Dicen que nadie sabe de lo que es capaz ni se conoce realmente a sí mismo hasta que no ha sentido verdadero hambre. En Corea del Norte hay regiones tan pobres y el hambre es tal que muchos humanos, muchas personas se han convertido en caníbales. Pero lo que sucedió el otro día fue realmente espeluznante. Un padre de familia fue detenido por haber matado a sus 2 hijos para comerse. ¿Se imaginan? Es cierto, y la noticia nos lleva hasta la ciudad de Hwanghae, en Corea del Norte. Hyu Tak, un hombre de 32 años, fue detenido y luego fusilado al comprobarse que, desesperado por el hambre, había matado y se había comido a sus propios hijos de 8 y 6 años. Un hombre hambriento ha sido ejecutado en Norcorea después de haber asesinado a sus 2 hijos por comida. Ocurrió hace unas semanas cuando Kaik, la esposa de Hyu, salió a buscar trabajo. Aprovechando su ausencia, el hombre mató de un hachazo a su hija mayor de 8 años y como su hermanito de 6 vio todo, también decidió eliminarlo. Cortó en trozos a sus hijos, tiró a la basura lo que no le servía y horas más tarde, cuando su mujer regresó a casa, le dijo: «Tenemos carne para comer». La horrorizada mujer denunció al marido, quien fue sentenciado a muerte y fusilado. Lamentablemente, este no es el único caso de canibalismo denunciado este año en Corea. Otro hombre, cuyo nombre no han revelado las autoridades de Pyongyang, desenterró a su hijo muerto hace unos días de tuberculosis, hirvió su carne y comió sus restos. Varios medios de comunicación han informado sobre esta lamentable situación que se ha vuelto cotidiana en Corea del Norte. De acuerdo al reporte de varios periodistas que han trabajado encubiertos en Norcorea, la población viene sufriendo de hambre, algo que los ha conducido al canibalismo. Pero víctimas del canibalismo no son solo los familiares de estos antropófagos. De hecho, muchos norcoreanos se han convertido en caníbales comprando carne humana en mercados alejados de Pyongyang, la capital. Según las autoridades, Sang Jong-min descuartizaba a sus víctimas y después vendía sus restos en un puesto de mercado, y los huesos y otras partes de restos humanos los almacenaba en su casa en bolsas de basura. Aseguran que es más barata y que no encierra para quien la compra ninguna pena frente a la policía. El peso de la ley cae sobre los vendedores. Si compras carne humana, no hay problema. Pero quienes mataron gente para vender su carne son perseguidos y asesinados. Estas personas de lugares apartados a la capital de Norcorea asesinan a los más débiles, los trozan y venden su carne en un mercado por lo bajo, convirtiendo en caníbales a los compradores. Por supuesto, esta venta se hace en secreto. Es vendida como carne de cerdo porque a eso sabe la carne humana. En medio de esta orgía de sangre, la pregunta es obligada. ¿Y cómo han llegado algunos pobladores de Corea del Norte a esta situación? No pocos periodistas han grabado de manera encubierta la cruda realidad por la que atraviesan, especialmente los niños abandonados. Todo comenzó en la década de los 90, cuando varias provincias de Corea del Norte fueron golpeadas por una hambruna apocalíptica que ha matado hasta hoy a unas 3,5 millones de personas. A esto se sumó el retiro de la ayuda que recibía de Rusia y desde mediados del año pasado, la ayuda que también recibía de Estados Unidos. Estados Unidos ha suspendido la ayuda alimentaria a Norcorea después de que ese país se negara a suspender el lanzamiento de un cohete como parte de sus pruebas nucleares. Corea del Norte, un país socialista de 22 millones de personas, es gobernado actualmente por el presidente Kim Jong, y pese a la pobreza que hoy ha convertido a parte de su población en caníbales, sigue una política de militarización extrema, gastando anualmente $1.200 millones en armamento. De hecho, en el 2006 lanzó su primera bomba nuclear
pese a las advertencias de las Naciones Unidas. Un desacato que hoy se traduce en el retiro de la ayuda humanitaria a los más pobres de ese país. Un amigo me contó que vio cómo se vendía carne humana en el mercado. Él mismo me contó cómo arrestaban a alguien por venderla. Esta es Corea del Norte, un lugar gobernado por un presidente eterno que usa la tortura para callar la protesta de su población. Gente a la que hoy no le queda otra que recurrir a prácticas como el canibalismo, es decir, alimentarse de carne humana, inclusive de sus propios familiares, para no morir de hambre. Bueno, definitivamente el hambre puede llevar al ser humano a situaciones y actitudes extremas y agresivas, pero también en estos casos es evidente que hay mucho de perverso y retorcido en las mentes y en las naturalezas de estos seres. Quien la compra, ninguna pena frente a la policía. El peso de la ley cae sobre los vendedores. Si compras carne humana, no hay problema. Pero quienes mataron gente para vender su carne son perseguidos y asesinados. Estas personas de lugares apartados a la capital de Norcorea asesinan a los más débiles, los trozan y venden su carne en un mercado por lo bajo, convirtiendo en caníbales a los compradores. Por supuesto, esta venta se hace en secreto. Es vendida como carne de cerdo porque a eso sabe la carne humana. En medio de esta orgía de sangre, la pregunta es obligada. ¿Y cómo han llegado algunos pobladores de Corea del Norte a esta situación? No pocos periodistas han grabado de manera encubierta la cruda realidad por la que atraviesan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El otro día escuchaba una frase que me impresionó de verdad. Dicen que nadie sabe de lo que es capaz ni se conoce realmente a sí mismo hasta que no ha sentido verdadero hambre. En Corea del Norte hay regiones tan pobres y el hambre es tal que muchos humanos, muchas personas se han convertido en caníbales. Pero lo que sucedió el otro día fue realmente espeluznante. Un padre de familia fue detenido por haber matado a sus 2 hijos para comerse. ¿Se imaginan? Es cierto, y la noticia nos lleva hasta la ciudad de Hwanghae, en Corea del Norte. Hyu Tak, un hombre de 32 años, fue detenido y luego fusilado al comprobarse que, desesperado por el hambre, había matado y se había comido a sus propios hijos de 8 y 6 años. Un hombre hambriento ha sido ejecutado en Norcorea después de haber asesinado a sus 2 hijos por comida. Ocurrió hace unas semanas cuando Kaik, la esposa de Hyu, salió a buscar trabajo. Aprovechando su ausencia, el hombre mató de un hachazo a su hija mayor de 8 años y como su hermanito de 6 vio todo, también decidió eliminarlo. Cortó en trozos a sus hijos, tiró a la basura lo que no le servía y horas más tarde, cuando su mujer regresó a casa, le dijo: «Tenemos carne para comer». La horrorizada mujer denunció al marido, quien fue sentenciado a muerte y fusilado. Lamentablemente, este no es el único caso de canibalismo denunciado este año en Corea. Otro hombre, cuyo nombre no han revelado las autoridades de Pyongyang, desenterró a su hijo muerto hace unos días, especialmente los niños abandonados. Todo comenzó en la década de los 90, cuando varias provincias de Corea del Norte fueron golpeadas por una hambruna apocalíptica que ha matado hasta hoy a unas 3,5 millones de personas. A esto se sumó el retiro de la ayuda que recibía de Rusia y desde mediados del año pasado, la ayuda que también recibía de Estados Unidos. Estados Unidos ha suspendido la ayuda alimentaria a Norcorea después de que ese país se negara a suspender el lanzamiento de un cohete como parte de sus pruebas nucleares. Corea del Norte, un país socialista de 22 millones de personas, es gobernado actualmente por el presidente Kim Jong, y pese a la pobreza que hoy ha convertido a parte de su población en caníbales, sigue una política de militarización de tuberculosis
hirvió su carne y comió sus restos. Varios medios de comunicación han informado sobre esta lamentable situación que se ha vuelto cotidiana en Corea del Norte. De acuerdo al reporte de varios periodistas que han trabajado encubiertos en Norcorea, la población viene sufriendo de hambre, algo que los ha conducido al canibalismo. Pero víctimas del canibalismo no son solo los familiares de estos antropófagos. De hecho, muchos norcoreanos se han convertido en caníbales comprando carne humana en mercados alejados de Pyongyang, la capital. Según las autoridades, Sang Jong-min descuartizaba a sus víctimas y después vendía sus restos en un puesto de mercado y los huesos y otras partes de restos humanos los almacenaba en su casa en bolsas de basura. Aseguran que es más barata y que no encierra para